Fijaos, hoy vamos a continuar con la Haftará del primer día de Rosh Hashanah, que nos relata, de alguna forma, la llegada al mundo de Shmuel, centrándose principalmente en la figura de Hannah. La figura de Hannah, que es una mujer que nos relatan que no puede tener hijos, pero que finalmente queda embarazada. Y estuvimos ya comentando el otro día cómo es toda la situación, el contexto, quiénes son Haná y el Caná, cuáles son sus meafienim, cuáles son sus características. Y llegamos al punto en el que de repente Haná se queda embarazada y sabemos que Haná viene a rezar. ¿Okay? Y evidentemente uno de los motivos por los que esta Haftará es leída en Rosh Hashanah es precisamente por ese paralelismo que parece existir entre el comienzo de la vida de Yitzhak, no de Abraham, de Yitzhak, y también de Shmuel. Ahora, fijaos, en ambos casos, sucede que un hecho privado, un suceso privado, tiene una gran repercusión sobre lo colectivo. Lo individual se traslada a lo colectivo en ambas situaciones con una gran intensidad y tiene una gran relevancia. Y de ahí el vínculo entre el Haftará y la lectura en la que se nos cuenta el comienzo de la vida de Yitzhak, cómo llega al mundo, la llegada de Yitzhak. ¿Okay? Ahora, no solamente no solamente habla sobre el nacimiento de Shmuel, sino que además nuestros sabios aprendieron de Haná un gran número de cosas con respecto a la tefilá. Ya. Y vamos a ver al final de nuestra clase un texto que antes puse la música al principio, un texto que, si bien pertenece a la literatura secular, se ha incorporado a la tefilá de alguna forma, gradualmente, y que tiene un profundo significado. Y es una poesía de Lea Goldberg. Vamos a poder reflexionar sobre ella más. Decíamos, continuamos con nuestra Haftará del primer día de Rosh Hashanah, día en el que, por una parte, escuchamos sobre el nacimiento de Yitzhak. Son esos días en los que vamos a estar centrados en Yitzhak y en la Akedah, y por lo tanto tiene mucha lógica que nuestra Haftará se centre precisamente en el asunto de este tipo de nacimientos excepcionales, de una mujer que es considerada estéril, acará, y que queda embarazada y tiene un hijo. Y fijaos, tanto en el caso de Haná como en el caso de Sara, se insinúa en el texto que ambas deseaban tener este hijo. Y ambos hijos van a ser centrales y decisivos para el pueblo de Israel. Tanto Yitzhak como Shmuel lo va a ser también en su momento. Por lo tanto, tenemos la Haftará. Y en esta Haftará escuchamos la plegaria, la tefilá, no la plegaria, la tefilá de Haná. Entonces Haná oró y dijo: mi corazón se alegra en ti, mi dignidad se ha enaltecido por medio del Creador del mundo. Ahora puedo responder a mis rivales a boca llena, pues me
me regocijo en tu salvación. Y vamos a ver que aquí nos dicen rivales alude a Penina. Vamos a ver después, como esto es una interpretación, pero hay muchas otras. Nadie es santo como Hashem, pues no hay otro fuera de ti, ni jamoja, ¿cierto? Ni hay roca de salvación como nuestro Elohim. No abunden en hablar con altanería, que no salga de sus bocas la arrogancia, pues Hashem es nuestro Dios, que todo lo sabe, y las acciones de la persona son tenidas en cuenta por Él. El arco de los poderosos quiebra, mientras que los débiles están dotados de poder. Los saciados ofrecen sus servicios por un pedazo de pan, mientras los hambrientos dejan de estar hambrientos y pasan a ser ricos, dice la interpretación. Mientras la mujer es estéril, da a luz, la que tenía muchos hijos es cortada. Vamos a ver después cómo lo interpretan nuestros sabios. Hashem provoca la pobreza y da riquezas, degrada y enaltece, levanta del polvo al necesitado, saca del basurero al destruido, para hacerlos sentar entre los dignatarios y otorgarles un sitial de honor. Pues Dios es los pilares de la tierra, sobre él se ha establecido el cosmos, el universo. Él cuida los pasos de sus fieles y a los perversos los deja morir en la oscuridad, porque no a través de la fuerza triunfa el hombre. Este es un asunto, un tema, lo vejel, lo vejoach. Hashem, que sus enemigos sean destruidos, que el cielo truene contra ellos, que Hashem adjudique a la tierra incluso hasta sus sectores más alejados, que le dé poder a su rey y que enaltezca la dignidad de su ungido, del que es ungido con el Keren. ¿Ok? Lo vamos a ver después también. Y hace referencia a la casa de David. Ahora, este canto, esta poesía, esta tefilá, pudiera parecer que es un canto de venganza. Pudiera parecer que se alegra en su dicha, pero también que de alguna forma está expresando su ansia de venganza. Deberíamos tender a interpretar esto de otra forma y a centrarnos solamente en la alegría. Y leyendo el texto en hebreo, tal cual lo encontramos en el Tanaj, no encontramos ningún tipo de revanchismo. Al contrario, encontramos una gran alegría y que lo que hace Haná es elogiar al creador del mundo por ayudar a quienes hacen lo que se espera de ellos. Entonces, de nuevo, la pregunta de ¿existe esta animadversión dentro del canto de Haná, dentro de la tefilá de Haná? Y si existe, ¿por qué habría de abrir con ello? ¿Por qué habría de comenzar precisamente expresando su animadversión, cuando lo que hace es estar exultante de felicidad? Kilanar ze itpalalti, recé para que llegase este niño, ¿no? Y nos dicen, lloró Haná, itpalel Haná, hizo tefilá. Y dice Rashi, cuando dice, abrió mi boca contra mis enemigos, ¿ok? Dice Rashi que habla sobre Penina. Dice que habla sobre Penina. Pero vais a ver que no todos están de acuerdo. Fijaos. Gilad Strauss, uno de los Marzim, uno de los profesores de Michelet Herzog, precisamente habla sobre esto. Dice, de ninguna forma se habla aquí de revanchismo, sino que lo que está haciendo Haná es agradecer por aquello que se le ha dado. Dice,
Se trata de un canto de agradecimiento de Hannah, que se expresa de una forma poética, de la poesía litúrgica, y expresa de esta forma las ideas que encontramos en el primero y el segundo capítulo del libro de Shmuel, del primer libro de Shmuel. Dice, no hay aquí ningún tipo de puja, no hay ningún tipo de conflicto sobre la fertilidad de Penina o sobre la alegría por su pérdida, ¿ok? Por la pérdida de Penina. No, porque sabéis, vamos a verlo después, que hay un midrash que habla precisamente de eso, sino que es la expresión de la felicidad que se le generó a Hannah, ¿ok? Se sintió satisfecha y feliz. Y entonces, debido a que ella supo que, que el creador del mundo iba a cumplir con esa petición suya, ¿ok? Que además la examinó. Y fijaos, volvemos a esa idea de hace la persona lo que está bien a ojos del creador del mundo y recibe esa recompensa. Y no tiene nada que ver con ninguna otra cosa más, no tiene que ver con una revancha ni con un tipo de... Y dice, este canto expresa la fe y la alegría. La fe y la alegría. Bueno, y claro, ¿cómo lo hace? Finalmente lo que dice es, muchos de estos símbolos que encontramos, de estas expresiones que nuestros sabios y también algunas personas hoy trataron de encontrar allí, esa revancha, esa venganza, son solamente la expresión del éxito de quienes creen y confían en el creador del mundo, por un lado, y evidentemente enfrentado a el fracaso de aquellos que son, por una parte, fuertes, pero que confían solamente en sí mismos. Fijaos, la fe o la construcción de la fe, del concepto fe, se concentra en esta canción, en esta tefilá, en este canto. Además, si bien por un lado se trata de un canto de agradecimiento, nos dice también Strauss que se trata de la expresión de un nuevo tipo de manigut, de liderazgo. Dice, en la apertura del libro de Shmuel, se nos muestra a Hannah que es un nuevo, como un exponente de un nuevo tipo de liderazgo. ¿Y cómo es? A través de Shmuel. ¿Okay? Shmuel es un nabí, un profeta, que no es elegido en el momento de su nacimiento o por su nacimiento, sino por la fuerza o por los esfuerzos realizados y por la entrega de su madre. Shmuel fue elegido para ser profeta gracias a las acciones de su madre, o a través de las acciones de su madre. Por lo tanto, se le da aquí un espacio central a la elección de las personas, a la capacidad para elegir que cada una y cada uno de nosotros tenemos, a nuestra propia capacidad de elegir, ¿ok? Para orientarnos en nuestro camino, para construir incluso nuestro camino. Ni la familia, ni el nivel, digamos, por decirlo de alguna forma, ni el proceder de una buena familia va a ser lo que establece aquí lo que va a suceder, sino las acciones de la propia persona
teniendo en cuenta que no podemos ser ingenuos y pensar que el Mahamad, que la clase social, no interfiere en absoluto, ¿ok? Porque esto lo vemos incluso hasta el día de hoy. Pero dice que no a la fuerza conseguirá sobreponerse sí, sobreponerse a otro una persona, no con la fuerza, sino que hay otras cosas. Ahora, aquí se habla de un enfrentamiento entre Hannah y Elí el Cohen, nos dice Strauss. ¿Recordáis? Elí es el Cohen que está sirviendo en el templo. Él sí pertenece a una clase por nacimiento y fue elegido por nacimiento, y sin embargo Hannah no, y Shmuel tampoco. Entonces, a través de las acciones de Elí y de Hannah, y el otro día terminábamos precisamente con Elí, y de Hannah se establecerá también la suerte que habrá de correr cada una de sus dos familias. Y a Elí escuchamos decir que se le promete que nunca más en aquella profecía, que no van a volver a tener ese papel central. Y a Hannah lo que le sucede es que nace de ella Shmuel. Y por lo tanto la suerte de las dos familias queda echada. Así que precisamente en función de este principio, continúa Strauss, se selecciona o se elige a Saúl, y después Saúl es apartado también en función de este principio, porque no siguió lo que son los designios del creador del mundo, y sin embargo se prefiere a David. De esto ya habíamos hablado también el otro día. Por lo tanto, primera idea. Se trata de un canto de agradecimiento, y segunda idea, hay un cambio de paradigma. A partir de ahora no existe no se hereda el puesto tan fácilmente o de una forma tan directa, sino que lo que sucede es que la persona tiene que de verdad comprometerse con su papel, con su tafkid, llevarlo adelante de la forma que tiene que llevarlo adelante, y si no lo hace, corre el peligro de sufrir adajá, que sea apartado de ese puesto. Andy, ¿querías decir algo? Sí, Raf, no, es una pregunta, me la guardaría para el final, pero realmente me hace como ruido como para seguir avanzando, porque yo la vez pasada le había preguntado en relación al Macor que había traído sobre el Caná, porque era un Macor que no conocía. Bueno, nosotros en la formación estamos familiarizándonos con la literatura rabínica, porque es como que me trae todo un carril distinto de la historia, que inclusive si el Caná tuviera el lugar que vimos en la clase anterior, esta otra línea de entendimiento, de aprendizaje, de hermenéutica, no tendría tanto lugar, porque quedaría más bien como que el Caná fue hasta casi profeta, y vía el Caná viene la brajá de que nazca Shmuel, pero como hijo del Caná por la labor que había mantenido antes, y Hannah quedaría como en un lugar mucho No, más lo devocional, si que, se quiere. lo que hemos hecho es centrarnos en dos aspectos distintos. El otro día nos centramos en las acciones del Hanan, del Caná, perdón, del Caná, y hoy nos estamos centrando en Hannah. El otro día hemos hablado sobre la capacidad del Caná para llevar adelante una tarea tan importante, una labor tan importante, como es conseguir que todo el pueblo de Israel acudan al Mishkan en Shiloh, y hoy estamos hablando de Haná. Ahora, cada uno de ellos aporta. Y en este sentido, Andy, desprendiéndonos de lo que serían los roles de género, que evidentemente es algo descontextualizado, digamos, en aquel momento
estaba claro, ¿no? Sin embargo, no quedan tan claros en este caso, ¿ok? Porque si bien Haná es la que sacará, etcétera, etcétera, es ella la que tiene una actitud, una predisposición, una actitud para pedir quedar encinta, quedar embarazada. No es el Caná. No es Abraham pidiendo o recibiendo la promesa de que va a tener una gran descendencia. Aquí es diferente. Ahora, evidentemente tanto el Caná como Hannah influirán sobre su hijo de tal forma de que su hijo va a ser el resultado de ambos. Por eso analizamos desde las dos perspectivas. Y hoy analizamos evidentemente desde la perspectiva de Hannah, porque es ella quien al enterarse de que va a ser madre, enuncia estas palabras, este elogio. ¿Ok? Entonces hemos dicho, por una parte es un elogio, es un canto de alegría, y por otra parte es un canto que define un nuevo tipo de liderazgo. Si analizásemos el liderazgo que ejerce el Caná, es diferente también. El liderazgo que inaugura Haná es un liderazgo basado en la rectitud, en el hecho de que la persona cumple su papel como líder de la forma que lo tiene que hacer. Y el Caná introduce otro tipo de factor. El Caná introduce el factor del líder amasí, del líder que tiene una estrategia y que poco a poco va haciendo y va consiguiendo con su constancia, el líder constante, fíjate, es el líder constante. Hannah es el líder recto o la rectitud y el Caná es el liderazgo constante. Estos dos elementos, Andy, se reúnen y se unen en Shmuel. Así que continuamos. Por lo tanto, decimos, no se trata de un canto de revancha, sino que aprendemos a través de él sobre la tefilá. Esto ya lo habíamos dicho el otro día, que nuestros sabios en la Guimará, y no quise profundizar demasiado porque evidentemente tenéis cursos de tefilá también, y sería pisar el contenido, pero en la Guimará vimos cómo nuestros sabios habían aprendido de Haná algunas cosas sobre la tefilá. Ahora, cuando nos preguntamos ¿por qué fue introducido este texto en Shaharit cada mañana? ¿Por qué leemos Palel Haná cada mañana? Hay algunos que van a decir, debido a que contiene muchas las pistas para muchos aspectos que tienen que ver con la tefilá. Y tiene lógica. Además, sobre todo los místicos nos van a decir, para que sean recibidas nuestras tefilot. Como la tefilá de Hannah fue la primera, fue recibida, también la nuestra va a ser recibida, por un lado. Pero también hay más opciones. Por ejemplo, decíamos por qué hay un gran número de alajot que aprendemos gracias a esta tefilá, pero también porque el contenido de este canto, y es algo que vamos a analizar a partir de este momento, el contenido del canto de Haná es muy similar a los principios del judaísmo. Y vamos a ver cómo muchos de esos principios se encuentran ahí. Y qué mejor que recordarlos cada mañana. Y lo hacemos a través del Yigdal y del Anadon Olam. Y qué mejor que recordar esos principios también en el primer día de Rosh, el primer día del año, el Yom Adin, el día en el que se juzga a todas las criaturas. Así que vamos a ir viendo.
El primer principio, en Kadosh Kadonai. No hay nadie como tú. Habla sobre la grandeza de Dios. Habla sobre la grandeza de Dios. Entonces, ¿por qué Hannah dice esto? Nos recuerda Rashi que Hannah dice esto porque está observando el milagro de la creación de un nuevo ser. Dice Rashi que no hay un creador como nuestro Dios, que crea una imagen, una forma, dentro de otra forma. Nos está hablando sobre el embarazo. Pero yo creo que podemos ir mucho más allá también. Podemos trascender lo físico, podemos llegar a lo espiritual, a lo emocional también. Y decir, fijaos, como educadoras y educadores, pensadlo, como referentes comunitarios también, vuestra tarea es una tarea educadora. Y sin ser conscientes siempre, tzura betoch tzura, tzura betoch tzura, se va a generar una forma dentro de otra forma. Vuestra expresión espiritual o la expresión espiritual que se va a conformar en las chicas y en los chicos va a tener que ver también con vuestra propia expresión o vuestra propia perspectiva espiritual. Y no hay que tener miedo a abrir este tema con los chicos, ¿ok? Porque se abre en casa, lo que hay que hacerlo es desde una perspectiva plural, ¿ok? Entonces, Hannah dice, no hay como nuestro Dios, y alaba la grandeza de Dios. Ahora, ese es un principio del judaísmo clarísimo, en Kelohem, ¿ok? Otra idea que nos la trae a Barbanel, es que el creador del mundo también ejerce lo que se llama la Ashgaha Pratit, o la Ashgaha, ¿ok? Ashgaha, no Pratit, perdón, Ashgaha, sobre sus criaturas. O sea, hace que supervisa lo que sucede. Ahora, va a haber una discusión aquí sobre si existe una influencia directa del creador del mundo o no. Y cada filósofo, cada pensador, cada místico van a tener una perspectiva distinta. Ya os anticipo que en el judaísmo hay quienes piensan que el creador del mundo influye en el mundo directamente y que si te cae una piedra en la cabeza es porque te la ha tirado él, y hay quienes dicen que no. Y ambas opiniones son legítimas. Son legítimas y justificables desde una perspectiva judaica. Dijeron los exégetas, nos dice Abarbanel, que en este primer pasuk que dice no hay nadie tan santo como Dios, ¿okay? No hay como nuestro Dios. Ella viene a elogiar a Dios porque la hizo entrar en cinta y dijo que no hay otro santo como Dios y que en el que se pueda rezar en su mikdash, en su templo, ¿ok? No hay nadie comparable. Las tefilot en ese mikdash, Abarbanel quiere reseñar o recalcar el aspecto litúrgico de la acción de Hannah. Dice, y en el segundo versículo, en el segundo pasú, lo dice contra Pnina, que se burlaba de ella, ¿verdad? Y por lo tanto, viene a recalcar o a reforzar esa idea que hablaba antes Rashi. ¿Ok? Encontramos una vez más esa idea que no tiene que ver con la idea que nos trae Strauss, que dice no hay revancha. Él dice el segundo pasuk de verdad habla sobre esa revancha. Y dice, además, ella, ¿por qué viene a decir todo esto? Porque este nacimiento es un nacimiento asombroso.
milagroso. Dice, utiliza la palabra Nes, la palabra Peleg y la palabra Nes. Y entonces, lo que viene a hacer es precisamente eso. Entonces dice, al final termina diciendo que aquellas personas que están sufriendo, ¿ok? El creador del mundo los protege de alguna forma. Es la idea que viene a traer él. Dice, Mashgiach ba'em latet laish kedrachav, y a los kofrim, o que prima tal y como esta persona, los frutos de su acción. Ahora, esto nos recuerda, Gomel leis Gesed, que mi faló no te le da al justo, al bondadoso, en función, lo recompensa en función de su bondad, y al malvado en función de su maldad. Es otra idea, otro principio muy importante en el judaísmo, al menos tal y como los redacta Maimónides. Por lo tanto, justicia para el justo y mal para el malvado. Y de nuevo vuelve a aparecer esta idea, ¿ok? En el tercer pasú. En el tercer pasú que dice, no abunden en hablar con altanería, que no salga de sus bocas arrogancia, pues Hashem todo lo sabe y las acciones de él son tenidas en cuenta por él. O sea, sí, sabe el creador del mundo, Ki yodea mashevilvabhem, dice Rashi, conoce aquello que está en vuestros corazones. O sea, sé los pensamientos. Así que no seáis altaneros, porque conoce lo que hay en vuestros pensamientos. Ahora, de nuevo, esa narrativa del débil frente al fuerte, ¿cierto? La persona débil y el fuerte, que lo tenemos también en Hanukkah, lo encontramos en muchos puntos o en muchos momentos del año. También en Purim, por ejemplo, lo encontramos. Y nos dice, fijaos, una imagen increíble es la de la ruptura de los arcos de aquellos que son fuertes. Y sin embargo, a aquellos que cayeron, los viene a ayudar. Dice, Kaj o manutos la kadosh bouch. Este es el proceder del creador del mundo. Metis et agiborim umechazek et halashim. De alguna forma desgasta o destruye o, bueno, debilita a quienes son fuertes y sin embargo aquellos que son débiles los fortalece. Sacia a los que están hambrientos y hace que estén hambrientos los que están saciados. Fijaos, esta última idea de Rashi nos hace pensar en un montón de cosas. Por ejemplo, y aprendemos también con esta idea sobre el liderazgo. Fijaos, en cuanto al liderazgo, cuanto más responsabilidad y más poder tiene la persona, también es más débil o más sensible a ciertos ataques. Está más expuesta a las críticas. Las críticas la afectan de otra forma. Que se revele un dato personal sobre una persona anónima tiene una repercusión. Sin embargo, revelar un dato personal de una persona pública tiene otra repercusión. Y de nuevo, la segunda idea, sacia a los que están hambrientos y a los que están hambrientos y a los que están saciados los hace sentir hambre. La persona, a veces, cuanto más tiene,
más desea. Dicen los mexicanos aquello de que el que tiene un peso quiere 50 y el que tiene 50 siempre quiere 100. Y puede ser que sea cierto. Y además no solamente puede ser que sea cierto, sino que además, ¿qué nos dice la Torá sobre el rey? Que no tenga demasiados caballos, que no acumule demasiadas riquezas. ¿Por qué? Porque esa ambición lo va a hacer estar hambriento de más material, más. Y eso es lo que nos viene a explicar este paso. Ahora, da la vida, ¿ok? Pero también hace morir. Y esta idea también la encontramos entre los principios de fe, ¿no? Y además hablamos sobre ello en la Amidá cada día. Sobre ello hablamos en la Amidá cada día. Así que también esta idea, pero también la idea del Keren Kayemet Leolam Haba, o sea, sé que en la próxima vida hay gente que va a disfrutar de los frutos de lo que hicieron en esta vida. Ahora, Meashpot Yagim Evion, que aquí lo tradujeron como de entre las basuras levanta al pobre, también es una idea muy judía, muy judaica. Y fijaos, tiene que ver con esa idea de los halashim, de los débiles, ¿ok? Pero tiene que ver también con algunas cosas más. En Masejet Yomá, en la Masejet que habla precisamente sobre Yom Kippur, se nos cuenta que Rabbi Yirmiyá pensaba o creyó que había dañado a Rabbi Abba, ¿ok? A Rabbi Abba. Y entonces, en la Erev, en la víspera de Yom Kippur, vino a pedirle perdón y a reconciliarse con él. Y por lo visto, Rabbi Abba, que era una persona conocida, una persona respetada, estaba ocupado. Y no pudo, o no podía Rabbi Yirmiyá entrar en casa de Rabbi Abba a disculparse porque creía que tal vez le había dañado. Entonces, se sentó Rabbi Yirmiyá en la entrada de la casa de Rabbi Abba y de repente la empleada, la criada de Rabbi Abba, vació el orinal, vació la bastinilla por la ventana y algunas gotas cayeron sobre Rabbi Yirmiyá. Y entonces, ¿qué dijo Rabbi Yirmiyá? Asauni que ashpa. Me hicieron como si fuera aquí decís un tacho, me parece, un cubo de basura, como un sitio donde se tiran los residuos. Asauni que ashpa. Y dijo para sí mismo el pasuk Meashpot Yarim Evion, que aparece en Teilim. Entonces, Rabbi Yirmiyá dice sobre mí mismo, de la basura, del desperdicio, levantará al pobre, al débil. Entonces lo escuchó Rav Abba, escuchó que Rabbi Yirmiyá dice esto, y salió apresuradamente y le dijo, es ahora que yo tengo que pedirte perdón a ti y reconciliarme contigo y que recompensarte por lo que ha sucedido. Fijaos, Rabbi Yirmiyá viene a pedir perdón por algo que posiblemente ha hecho, porque tal vez ha dañado el honor de Rabbi Abba. Rabbi Abba no lo puede recibir. Y al final, de alguna forma, el dañado es Rabbi Yirmiyá, y Rabbi Abba se apresura también, tanto él como él se apresuran ambos a pedirse disculpas. Bueno,
Por lo tanto, os decía, esta idea también es central en el judaísmo. Hasta tal punto que nadie quiere ser, y lo vemos en Rababa, quien genere que el otro sea ese tacho de basura. ¿Okay? Ahora, la entrega de la recompensa a quien hace la voluntad del Creador del mundo y el perjuicio para aquellos que hacen lo contrario, aparece en más ocasiones dentro de nuestra tefilá, de la tefilá de Han. Las piernas de los justos, de sus justos, cuidará, y con los malvados hará lo contrario. Entonces, dice Rashi, se da cuenta de que hay algo, porque aquí sabéis que en la Torá y en el Tanaj muchas veces una palabra puede aparecer escrita de una forma y puede pronunciarse de otra. Veis que hay aquí entre corchetes una palabra, la palabra Hasidav en la presentación. En el texto escrito, tal y como llegó a nosotros, se escribe Hasidó, pero nuestra tradición nos enseña Hasidav, y la diferencia es sustancial, porque la diferencia entre Hasidó y Hasidav es su justo, en singular, o sus justos, no justo, perdón, su piadoso o sus piadosos. Y dice Rashi, está escrito su piadoso y leemos sus piadosos. Dice, para que aprendamos que lo que vale para el individuo vale para el colectivo, con respecto al tema de la recompensa. ¿Ok? Que si decimos que esto es colectivo, por ejemplo, en Kriyat Shema, cuando decimos Behayim Shamoa Tishmeu, y será que si escucháis mis preceptos, etcétera, etcétera, y se nos habla del premio y del castigo, dice, lo que vale para el colectivo, para el plural, vale también para el singular. ¿Y qué cierto? ¿Y qué cierto? Porque si el individuo no cumple, si el individuo no tiene un comportamiento recto, tampoco vamos a poder hablar de una sociedad en la que haya justicia. Y esto tiene que ver, o está muy relacionado, con este nuevo tipo de liderazgo que decíamos que trae Shmuel, que va a simbolizar Shmuel, y que va a ser inculcado por Hannah. El liderazgo de la rectitud, del individuo comportándose rectamente. No es suficiente que uno de los ministros del rey sea recto. Es imprescindible que el rey sea recto. Y no hay una idea más judía que eso. Ahora, la idea central de Rosh Hashanah, sabéis que Rosh Hashanah, entre otros nombres, es también denominado Yom Adin, el día del juicio. Por lo tanto, es central en este día la idea del creador del mundo como el juez de toda la tierra, por un lado. Y por otro lado, decíamos que cierra el canto de Hannah con una idea que también es fundamental en el judaísmo, que es la idea del Mesías. A pesar de que en el canto de Hannah, en la tefilá de Hannah, se refiere no al Mesías, sino a la casa de David. Pero también sabemos que la tradición nos enseña que el Mesías vendrá de la casa de David. ¿Okay? Ahora, continuamos con nuestro amigo Abarbanel, que en esta ocasión nos cuenta sobre los dos tipos o las dos fórmulas que utiliza Shmuel para ungir a los dos reyes. ¿Y por qué es tan importante esta idea? Porque fijaos, en primer lugar dice
elevó su cuerno, el cuerno, ¿ok? Para ungir a ese elegido. Pero nos dice Abarbanel, con Saúl no lo hizo con un cuerno. En el caso de Saúl, lo ungió utilizando un paj, una tinaja de aceite. Dice, no lo hizo utilizando un cuerno. Y sin embargo, con David y Shlomo, sí fueron ungidos ambos con un cuerno. David fue ungido por Shmuel utilizando un cuerno. Así que nos dice Abarbanel, esto es una tfilá por la alegría del nacimiento de Shmuel. Por la alegría del nacimiento de Shmuel. Y además, tiene que ver con 5 cosas buenas que se le hicieron. Y la quinta es que sería Shmuel quien ungiría a ese elegido, a ese rey. ¿Ok? Teniendo en cuenta que utiliza un keren. Un keren. No lo utiliza con Saúl, que salió defectuoso, sino con David. Y ahora, esto viene a enseñarnos también que la forma, el talij, el proceso a través del cual se hacen las cosas, tiene importancia. Y no solamente el objetivo. El fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Sé que esto contradice pensamientos filosóficos muy extendidos, pero el fin no justifica los medios. El príncipe puede ser que se equivocase un poco en este sentido, o mucho. Es importante el camino, es importante si utilizo un keren, un cuerno, o si estoy utilizando un recipiente diferente. Ahora fijaos, quiero que reflexionemos por un momento, y hoy sí que quiero que toméis un papel y lápiz. Quiero que toméis un papel y lápiz, o que anotéis. Vamos a dedicar unos minutos, vamos a escuchar una versión de una interpretación de esta poesía de Lea Goldberg, que como os decía antes, es un poema que no fue escrito para ser una tefilá, pero que se transformó en una tefilá. Y dice, Lamdeni Elohai Barech Leitpalel, al Sod Ale Kamel, al Noga Pri Bashel, על החירות הזאת, לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. למד את שבטותיי ברכה ושיר הלל, בהתחדש הזמנך עם בוקר ועם ליל. לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום. לבל יהיה עליי יומי הרגל. Fijaos. Lea Goldberg escribe utilizando una herramienta secular o teóricamente secular, escribe una tefilá, que por cierto, es hoy utilizada en muchos Batei Knesset. Ahora, ¿qué es lo que quiero que hagáis en 3 minutos? ¿Ok? En 3 minutos. Quiero que cada una y cada uno trate de analizar este texto que tenéis aquí, lo tenéis traducido al castellano, desde una perspectiva judaica. ¿Qué elementos de lo que vosotras y vosotros podéis identificar como principios del judaísmo encontráis en este texto? ¿Qué elementos encontráis en este texto?
¿ok? Y este es un ejercicio muy importante, que si no fuera que mi forma de hacer las cosas no es cargaros de trabajo, sino solamente que tengáis un trabajo, esto sería un trabajo práctico parcial. Pero quiero que lo hagáis, que os toméis 3 minutos de reloj y lo vamos a compartir después. Así que apuntad ideas y vamos allá. Uy. למדני אלוהי ברך והתפלל, על סודה לקמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיקשר. למדני אלוהי ברך והתפלל, על סודה לקמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיקשר. למד את שפתותיי ברכה בשיר הלל, להתחדש זמן חיים בוקר ועם לב, לבל יהיה מהיום כתמול שלשום. למד את שפתותיי ברכה בשיר הלל, להתחדש זמן חיים בוקר ועם לב, לבל יהיה על היומי הרגל. למדני אלוהי ברך והתפלל, על סודה לקמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיקשר. למד את שפתותיי ברכה בשיר הלל, להתחדש זמן חיים בוקר ועם לב, לבל יהיה מהיום כתמול שלשום. למד את שפתותיי ברכה בשיר הלל, להתחדש זמן חיים בוקר ועם לב, לבל יהיה ליומי הרגל. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל, בהתחדש זמן חיים בוקר ועם לב, לבל יהיה עלי יומי הרגל. Ok, ¿quién empieza? Yo, Bueno, yo puedo. yo había dicho, Bueno, Bueno. dale, Shlomit. no, sí, es súper corto el mío. Bueno, a mí la primera idea que se me vino a la mente es santificar el tiempo, que lo ligué también con el bendecir. Muy Y bien. también agradecer por las cosas buenas de la vida y también agradecer por las cosas que no son tan buenas y ahí eso también, es esta relación de que quizás hay cosas que se ven buenas y no son, a ver, hay cosas que no son positivas, pero traer una bendición oculta, una luz oculta, pueden traer. Perfecto. Y Yo eso, quiero agregar algo. Maru, perfecto, sí, sí. Sí, lo que dijo Shlomit también lo tuve en cuenta, pero también me quedó dando vueltas lo del libre albedrío, que esta libertad de elegir, ¿no? Un concepto de evolución y crecimiento, o sea, no quedarse estancado en un mismo lugar, esto de que no sea rutina, que sea un crecimiento, y también percibí esto de la Kavaná, ¿no? De la Kavaná con la que hay que pedir y agradecer cuando uno hace tefilá. Perfecto. Rab, Bueno, perdón. Cori. Cori, dale.
los labios y los cantos de alabanza, los labios como el instrumento por donde pasar, por ejemplo, otra vez como en la mirá, como la tfilá. Y esto del día y la noche, ¿no? Es una manera también de recordar el Shema y de recordar la mitzvah que tenemos que cumplir cada día. Ya fue, meón. No, para mí, Espera un momento, está Gabriela, Andy levantó la mano y después Martín. Yo también Sí. le estoy levantando la mano. Ok, No sé si y se me ve. Diego también, ok. para mí me acordaba la plegaria de Hannah cuando decía lo de los labios, y para mí la importancia de los rituales es, digamos, acercar a Adonai a nuestra vida diaria, no olvidarnos que, por ejemplo, desde lo que comemos, nos los brinda Él, que no es solo fruto de nuestro trabajo, sino que todo tiene un trasfondo mucho más profundo, y que bueno, cada día tiene un aprendizaje, y con eso, por eso, no vamos a ser los mismos que ayer, ya sea con lo bueno o con lo malo, vamos a aprender igual. Perfecto. Andy. Y yo lo relacioné en realidad como con otras tefilot, ¿no? Cuando habla de renovar el tiempo, bueno, todo Rosh Hodesh para nosotros tiene que ver con eso. Enseñar a bendecir, bueno, también hay muchos salmos inclusive, ¿no? Cuando decimos, y así como si nuestras bocas fueran como el mar, nuestras plegarias no alcanzarían, está un poco este principio. Después del tema del amanecer y el anochecer, también lo relacioné con las bendiciones posteriores al Shema. Sí. Y antes lo que había señalado de la palabra fracasar, no era que no entendía el verbo, porque Entendí después. Gracias, Rab, por las Nekudot. No, pero es llamativo. Súper interesante, ¿no? Usualmente en una oración enseñame a fracasar, o dame la oportunidad de fracasar. Me parece que también es como un enfoque súper lindo y súper interesante, ¿no? De que ese fracaso fue dado por Dios, o en todo lado, enseñados a fracasar bien para que de ese fracaso sepamos sacar provecho. Porque es humano. Lo que está pidiendo ahí es el secreto. Revélame el secreto de... לא, מורה, אל תגיד, כי אני רציתי להגיד על זה. רגע. Ok, perdón. Ok, es el turno de Martín. Martín. No, pero espera. Estaba Martín, luego estaba Diego, después... todos vais a hablar, no os preocupéis. Rita, también tú. Martín, te toca. Y te cedo el lugar antes. Martín. Yo veo la necesidad de... ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Yeah. ¿Sí? ¿Me escuchan? Martín, hagamos una cosa. ¿Me escuchan? Se te escucha a ratos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Escuchamos que sí se escuchan. Martín, habla. ¿Me está escuchando? ¿Ahí? Sí, pero tienes que hablar, si no, ¿Me no te escuchan? escuchamos. ¿Me escuchan? Ok, Martín, hagamos... Bueno. Martín, hagamos una cosa, porque... Disculpe, yo lo... Escríbenoslo en el chat, ¿vale? Bueno, Diego, por favor. Ok. Porque no, te oímos como de repente se escucha, no se escucha. Ok, Diego, por favor. No, un poco era sumar al comentario de Corina, efectivamente, que es como una especie de síntesis de lo que es la tefilá, por lo menos a mi parecer, ¿no? Y aparte en esto del ilmod, le lamed, todo lo que está dentro de la forma también hasta
narrativa, Emet, sí, todo lo que aparece dentro de la segunda braja antes del Shema, más lo que viene posterior a la Adonai Elohim Emet, también, ¿no? Y después en esto de, como esta síntesis de Adonai Sfatai Tiftach, y después esta parte de, ¿cómo se llama? Después del Barjú, ¿no? Cuando Umabirión Bebilaila, ¿no? Es como, me parece, es como una síntesis poética, es casi, es como casi una tfilá reducida, una síntesis de tfilá. Esto me parece hermoso. Genial, gracias, Diego. Estaban Rita, Iris, no sé, la que quiera primero. Dale, Ritus. ¿Querés vos? Yo sinteticé la cosa en 5 palabras. Acercate al micrófono. Rita, se te escucha muy lejos. Acercate al micrófono. Resumí, digo, en 5 palabras. ¿Cuáles eran las palabras que a mí me llegaron que tienen que ver con nosotros? Y era, enséñame, libertad, conocimiento, canto de alabanza y transformación. Que creo que esos son los elementos que el judaísmo trabaja y que la Torá trabaja permanentemente en todo lo que venimos estudiando este año y siempre. Amén, hijita. Ya femeón. Bueno, ¿quién sigue? ¿Iris? Decía yo que lo frené, More, discúlpeme, porque yo me paré en el segundo renglón, que justamente la mayoría dejó fluir, pero porque me quedé con la palabra al-sod de al-anistar, es decir, todo aquello que damos por natural, por habitual, y que sin embargo guarda un secreto. Es esta cosa que uno no puede captar de Adonai nunca, y tampoco del mundo natural ni del mundo artificial. Es ese espacio inacible que es el que da motivo a la existencia de Adonai, digamos, motivo, es el que expresa, digamos, la existencia de un Adonai, porque es amistad, es eso que hace que de repente una hoja esté mustia cuando no debiera, o sea, es lo asombroso, ¿no? Lo que se oculta y lo que está y aparece en ese segundo renglón, como aparece Hasod en el blanco de los renglones del Tanaj. Por eso me quedé ahí parada. Ya femeón. Muy bueno. Lindo, Iris. Muy bueno, Iris. Además, mira, me trajiste una idea que muchos pensadores han desarrollado y que en una cierta época indujo, ¿no? A muchas personas hasta el día de hoy les conduce a pensar que el creador del mundo no existe, porque ya no lo necesitamos, porque como podemos explicar todo, cuando en realidad no podemos explicarlo todo. Es más, dijiste algo que me encantó. La experiencia humana no la podemos explicar. Es tan incomprensible para nosotros. Lo más básico de la experiencia humana es inexplicable. No, pero esto que hablábamos antes de la gestación, del embarazo, del parto, está todo estudiado, está todo fenómeno. Si una embarazada supiera todos los avatares que se atraviesan y todas las, ¿cómo puedo expresar? Las pequeñas grietitas y las cositas y las cosas sorprendentes que pueden atravesarse y pasar o no pasar, y que no están atrapadas por la ciencia. O sea, hay claro, eso es lo técnico. Digamos, la ciencia puede abarcar lo técnico. La ciencia puede llegar a intentar abarcar lo técnico de alguna forma, y poco a poco abarca más y más y más. Cada vez más. Pero, y aquí Rita me va a llamar la atención, ¿puede la ciencia abarcar lo emocional? ¿Puede alguien, o sea, puedo yo comprender las emociones de Iris? ¿O Iris puede comprender las mías? Puedo tratar de analizar, y no estoy hablando del psicoanálisis, ¿ok? Pero puedo tratar de analizar las emociones de Iris. Siempre va a haber un aspecto que va a quedar, que es, ella lo experimenta a través de su cuerpo, y yo lo experimento a través del mío. Puedo tratar de ser empático, puedo tratar de
acercarme a esa experiencia, pero no la voy a experimentar. No la voy a poder comprender hasta sus últimas consecuencias. Digamos, esto es una perspectiva que posiblemente, de nuevo, Rita me va a llamar la atención y me va a reñir, pero yo creo que, Rita, coincidirás conmigo en que, si bien sucede la transferencia, ¿no?, en la terapia, pero no es más una identificación con el otro, pero no llega a lo más, o sea, no llega a ser al 100%, es imposible. Es imposible. Al 100% no, pero sí hay una transferencia y uno capta lo que el otro está sintiendo. Cierto, pero uno no sabe cómo el otro lo experimenta. Esa es la cuestión. Incluso si yo te explico cómo estoy experimentando algo, el lenguaje se queda reducido, y además el lenguaje es subjetivo. Perdón, More, un comentario. En realidad me parece que se vibra con la emoción y no con la experiencia. O sea, la emoción que la persona puede experimentar a partir de lo que le sucede. O sea, en eso creo que eso es lo que es un parecer personal, en el que uno quizá puede vibrar en la tristeza del otro sin vivir esa experiencia. ¿Entendés? Vibrar en la emoción del otro, y mismo, ¿qué quiero decir? El sistema parasimpático funciona y uno se conecta a partir de sistemas, y para mí eso sí sucede. Pero Diego, esto es lo técnico, esto es lo fisiológico, esto es lo material. Sí, pero se vibra a través. Por eso digo, no se vibra en la misma experiencia, sino que se vibra que no es lo mismo. O sea, lo estoy separando. Pero o sea, me puedo vibrar con tu tristeza, pero no la estoy viviendo. No la estás experimentando, no puedes experimentar mi tipo de... Es lo que yo quiero decir, que yo puedo tratar de comprender el sentimiento del otro, pero no lo voy a experimentar. No lo voy a experimentar tal y como él lo experimenta, lo voy a experimentar a mi forma, a mi manera. Ok, nos quedaba alguien por hablar, aparte de Laura, que veo que escribió. Laura, ¿quieres decirlo ¿quieres decírnoslo tú? Sí. ¿No quieres? ¿No? Bueno, y Martín nos escribió también. Vamos a ver lo que escribió Martín. Martín, aquí está. Muestra la gran necesidad del ser humano de bendecir, pero esa instrucción es parte de dejarnos instruir, darnos cuenta del tiempo y saberlo apreciar. Ciertamente, sin duda, Colacabot. Dice Laura... Ok, entendí. Me llamó la atención lo del secreto de la hoja mustia y el brillo de la fruta madura en esta comparación del fruto del Gan Eden. Ah, genial. Genial, que además es el fruto de la verdad y de... Cierto. Siempre recuerdo una prédica en la que comparaban la salida de los primeros humanos no como un castigo, sino como una forma de independencia. La libertad de... Uy, no puedo... Fracasar. Fracasar como algo positivo, como mencionó Andy. Incluso en ese fracasar llego a pensar en el concepto del tiempo circular. Fracasar, alejarnos de Dios y volver a Él en Teshuvá. Como procesos necesarios para acercarnos de forma cada día más y mejor al Eterno. Genial. Qué hermoso, Lau. Y además añade, está muy lindo, mientras escucho a Diego iba a decir lo mismo respecto al segundo párrafo en cuanto a la tefilá, etc. Ok, genial, Laura. Fijaos, yo... ¿Puedo? Sí. Perdón, quería decir algo que creo que no lo dijimos un poco cuando empezó Shlomi, tal vez era lo que estaba diciendo, ¿no? De ver también en las cosas que no son positivas a veces también. Sí. Y eso pensaba yo, la verdad es que también, no me acuerdo quién lo dijo al principio, creo que fue Iris, lo de la metáfora de la hoja mustia y de la fruta brillante, también la pasé de largo cuando leí porque me llamaron la atención otros conceptos, pero lo que pensaba es que nos cuesta tanto a veces ver a Dios en las cosas que no son hermosas, que ver la hoja mustia, el concepto de ver algo no bello, y que ahí también se revele el secreto de la presencia de Dios, me parece que está interesante. Acordarse en esos momentos que no, o sea, no, ni siquiera en uno o en el otro, sino en el todo, en el entre, en todo ese abanico.
E incluso, Corina, yo iría un poco más allá. El encontrar la belleza en aquello que es creado por que no es Dios, perfecto, incluida la hoja que ya está seca, ¿no? Pero hizo Muy todo un bueno. proceso esa hoja finalmente, además de todo. Esa hoja nació, hizo todo su proceso para llegar a estar así y caerse del árbol. Y otra cosa, la otra vez Un pensaba cuando momento, Diego, estábamos porque haciendo... un segundo, Diego, porque tenemos Perdón. que cerrar ya en un minuto, porque Iris, si no, luego me va a recordar que termina las clases muy tarde y no quiere perderse nunca al final. No, es broma, Iris. Perdón, More. No, ok, solamente es un segundo y entonces ya puedes... yo quería cerrar con dos ideas principales, ¿ok? Dos ideas fundamentales que también tienen que ver con Hannah, por una parte, o con la tefilá de Hannah, pero también tienen que ver con la experiencia judía y con ese conjunto de ideas que conforman parte del judaísmo. Entonces, por una parte, nosotros afirmamos cada día que Dios es el creador del mundo. Por lo tanto, todo viene de Dios, la capacidad de hablar, etcétera, etcétera. Esto lo decimos en Birkot HaShahar. O sea, es enséñame y enseña a mis labios, dame la capacidad para. Y lo decimos, Sokef Kefufim, el que le da visión al ciego, etcétera, etcétera. Ahora, esto por un lado. Por otra parte, hablabais de Adonai Sefatay Tiftach, de nuevo, es una idea central. Pero además, se habla aquí sobre la renovación de la obra de la creación. Amehadesh betubo behol yom tamid maaseh bereshit. El que renueva cada día por su bondad el hecho de la creación. El mundo es creado y recreado cada día, en cada ocasión. Y Lea Goldberg trae esta idea. Y Laura trajo este concepto del poder equivocarse. Y este concepto, o del equivocarse, aprender a equivocarse también. Aprender a equivocarse. Uno se va a equivocar, esto es indudable. Lo sabemos por los patriarcas y las matriarcas. Lo sabemos por todas las figuras que aparecen en la Torá y en el Tanaj. Todos son seres humanos con defectos. Perdón, algunos tienen defectos y otros tienen muchos defectos. ¿Ok? Y sin embargo, todos forman parte de esta especie de fiesta que es el libro de los libros. Por un lado. Por otro lado, aprender a equivocarse es aprender a reparar, es aprender a reconocer, es aprender a disculparse, es aprender a levantarse y no torturarse demasiado. Porque una de las grandes cuestiones es que nos equivocamos y a veces no sabemos perdonar. Terminábamos el otro día la clase hablando sobre la compasión, no en la clase, perdón, en otro ámbito. Hablando sobre hasta qué punto tenemos que aprender a ser compasivos con nosotros mismos. También en Yom Kippur. Yom Kippur es la oportunidad para aprender a ser compasivos con uno mismo. A perdonarnos por todo lo que nos hemos equivocado. Incluso cuando aún estamos sufriendo las consecuencias de nuestro error. Y yo esto no lo digo, no os lo estoy diciendo a vosotros. Evidentemente me lo estoy diciendo también a mí mismo. Es algo que tenemos que aprender. Así que, en primer lugar, todos habéis recibido un 100 en el trabajo práctico. Acabó. Y dejo el espacio para que Diego nos diga lo que quería compartir. No, solamente una cosa. En realidad, que no recuerdo quién comentó lo del fruto del Gan Eden, o sea, el fruto del bien y del mal. ¿Quién comentó de todo? Laura lo dijo. Bueno, y que el otro día justamente en Rosh Hashanah reflexioné al momento de hacer la brajá. Dije, qué increíble, ¿no? Que nosotros cuando hacemos la brajá de Boré Pri Haetz y renovamos el año, comemos del fruto del bien y del mal, mojándolo en miel. O sea, nunca pensé en ese símbolo, nada, por más que no era una manzana, porque en realidad no lo dice como manzana, pero me hizo pensar en eso, ¿no? En esa metáfora de decir,
qué locura, ¿no? Que de repente empezamos el año. Pero Diego, posiblemente acertaste, porque estos sabios dan 3 opciones. El higo, que lo comes en la quera de Rosh Hashanah, Ajá, o el trigo, que lo vas a comer en el amotzi con miel, así que sí. también vas a decir por eso, o bien la uva con la que hacemos el vino del kiddush. Así que estuviste Ajá. acertado, aunque no sea la manzana, son los otros No, 3 digo, pero acertados. o sea, porque se universalizó como símbolo el tema de la manzana como el fruto prohibido, entre comillas, ¿no? Porque los Entonces, cristianos, para porque el los tema cristianos cristiano, lo son más... sé que es verdad, por eso aclaré al principio que el fruto que no era puntualmente lo de la manzana, pero bueno, ese comentario, nada más. Me Genial. hizo pensar en eso, me trajo ese pensamiento a la cabeza, digo, qué loco que comamos del fruto que supuestamente es el fruto prohibido, entre comillas, dentro de Sin la duda, influencia, como para comenzar el año. Eso. sin ¿Verdad? duda, genial. Yo quería decir algo cortito. Sí, ¿Se puede? Algo breve. en Es que 32 segundos. ya, no, del tema del libre albedrío que empezó Maru, que después lo retomó Laura con esto de Adán, y que Jorge Bucay en un libro también habla de esto, como que esto fue al final como algo bueno que nos dio la capacidad para elegir, al final, todo este, entre comillas, castigo de expulsión, empezó nuestra libertad para poder elegir. Eso, nada, Genial. perdón. Ahora, para cerrar y poder desearos Shabbat Shalom, Chag Sameach y Moadim Lesimcha, Erich Fromm habla sobre, entre otras muchas cosas, habla en uno de sus libros sobre el enajenamiento que supone la fe ciega tanto en la ciencia como en la religión. Ahora, en el judaísmo este pensamiento también existe. Lo espiritual, como os decía antes, y es muy importante que cuando estéis con vuestras alumnas, vuestros alumnos, deis espacio a la expresión de lo espiritual, utilizando un canto, utilizando un texto, utilizando lo que queráis, pero que haya espacio para que lo expresen, incluso los chicos más pequeños, porque a veces plantean preguntas que nosotros nos planteamos tal vez enunciándolas de otra forma. Y a veces ellos consiguen llegar de una forma mucho más profunda, a una aproximación de respuesta, porque no hay respuestas, pero una aproximación de respuesta. Y si dais la oportunidad de que eso suceda, va sin duda a suceder. Y entonces vamos a vivir en un mundo en el que, como diría Erich Fromm, no vamos a estar tan enajenados. No vamos a estar enajenados en la religión, ni tampoco enajenados a través de la ciencia, pensando, por un lado, que la religión tiene todas las respuestas, o por el otro, que la ciencia tiene todas las respuestas. Así que con todo esto, Shabbat Shalom, Chag Sameach y Moadim Lesimcha para todas, para todos. Nos vamos a estar viendo después de la pausa de las fiestas. ולוטיבו דוד ורות אז אמיני סעודתי ושפיזין אילאין אז אמיני סעודתי ושפיזין אילאין אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, יוסף ורחל, משה וציפורה, אהרון ומרים. ולוטיבו דוד ורות. אז אמילי סעודתי ושפיזיני לעין
משה וציפורן ומרים, ורות עיבוד דוד ורות.